Bueno, unas pocas palabras. Casi todos recordarán cuando Raúl Alfonsín decía algo parecido: con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Esta frase, escuchada hoy, es escuchada con cierta ironía, viendo lo que realmente está pasando en la Argentina después de 40 años de democracia. Pero lo que decía Alfonsín en ese momento, lo decía confrontando con lo que decían los partidos de la dictadura de Onganía, que hablaban de un tiempo económico, un tiempo social y un tiempo político. Entonces, el tiempo económico restringía las libertades para obtener la mejora de economía, después el equilibrio social y finalmente la democracia después de muchos años. Por supuesto que eso no se concretó. Pero lo que encerraba esta frase era que la democracia podía funcionar únicamente construyendo previamente el tejido social y la economía. Esto era la discusión que había en ese momento. Y luego vino la consagración de la democracia, la recuperación de la democracia, y enfrentamos esta prueba, que tuvo algunas pruebas que creo que vale la pena resaltar en las luces. Es que en estos 40 años pasaron algunos momentos de crisis económico-social importantes, y sin embargo el sistema se mantuvo. Creo que esto es algo para anotar en el haber, pero también no debemos desconocer que hay bolsones de pobreza y cuestiones económicas de una enorme delicadeza, a las cuales la democracia no ha sabido, no ha podido, o no hemos podido, para ser parte del problema, responder. Hoy queremos conversar sobre este tema. Hemos invitado a dos académicos, a Rodolfo Díaz y a Cachi Casella, para que hablen una introducción o sobre los distintos temas, y después están invitados también para expresar sus opiniones los académicos aquí presentes y todos los que están en el Zoom participan de esta reunión. Y no podemos dejar de resaltar la presencia de Natalio Botana. Es muy difícil, Natalio, ceder a la tentación de pedirte que también hagas algunas reflexiones. Así que voy a concederme ese gusto. Así que simplemente les indico que en el próximo 15 de junio tenemos una reunión en la cual va a exponer Carlos Pañi sobre el tema. Él tituló El malestar económico y la amenaza a la democracia. Eso va a ser en una reunión abierta el 15 de junio a las 18. Y el jueves 3 de julio, Mario Federici va a hablar sobre meditaciones del conservadurismo. Así que estos son los temas de la próxima agenda. Bueno, entonces... Bueno, entonces vamos a cambiar pero el tema queda pendiente para su regreso. Perfecto. Bueno, Rodolfo. Sí, yo voy a hablar desde allá porque voy a presentar algunos datos y por limitaciones tecnológicas mejor vamos a usar directamente la computadora. Por decreto 877 del 29 de diciembre de 2022, el gobierno argentino ha declarado el año 2023 como año de homenaje a los 40 años ininterrumpidos de democracia. Estoy tratando de ver.
cierto. Eso es relativamente cierto. Hay importante literatura sobre el trámite institucional de la crisis del año 2001 que pone ese supuesto bastante entre paréntesis. A pesar de ello, en este periodo de 40 años hay cosas que merecen ser celebradas y otras que no tanto. Las que merecen ser celebradas están siendo ampliamente conmemoradas en el Congreso, en las universidades, en los medios y hasta en las películas. Yo me voy a referir a las otras. Voy a presentar algunos datos empíricos sobre esas otras cuestiones. Son resultados preliminares de un programa de investigación científica amplio y de largo aliento que comenzó en 2020 y está todavía en curso de ejecución. Los estudios de campo estuvieron a cargo de Aresco, Sociedad Anónima, sobre objetivos y definiciones en los que tuve participación. Se han realizado 36 focus groups en los que participaron 250 personas y 3 encuestas nacionales con un total de 12.000 casos. Una amplia mayoría, más del 70%, ve un país profundamente dividido. Y que esa división viene empeorando. Una clara mayoría ve que la división y el conflicto entre los argentinos es mayor ahora que hace 10 años. Hay una percepción mayoritaria que la coyuntura está marcada por situaciones que producen violencia y odio, incluso hasta experimentar uno mismo esos sentimientos. Cuatro de cada 10 ve como principal factor de división el conflicto entre peronistas y antiperonistas. Entre los antiperonistas, esta proporción supera el 50%. 2 de cada 10 mencionan la división económica o de clase, que entre los peronistas supera el 30%, pero es un segundo lugar distante. Hay otros temas que contribuyen a la división: el aborto, la agenda woke, los inmigrantes, etc., pero en menor medida que lo político. El concepto de democracia en sí mismo es otro factor de división. 8 de cada 10 piensan que no todos entienden lo mismo por democracia. Este slide y el siguiente presentan cómo percibe cada parcialidad su propia idea de democracia y cómo percibe cada una la idea de democracia de la otra parcialidad. En este que estamos viendo, si puedo, no. Ahí está. En este que estamos viendo, el cuadro celeste presenta cómo perciben los peronistas su propia idea de democracia. Y el cuadro amarillo, cómo perciben los antiperonistas la idea de democracia de los peronistas. En este otro, el cuadro amarillo presenta cómo perciben los antiperonistas su propia idea de democracia.
democracia. Y el celeste, cómo perciben los peronistas la idea de democracia de los antiperonistas. Cada quien tiene una acepción benévola de su propia idea, mientras que la caracterización de la idea del oponente es fuertemente negativa. La opinión sobre las personas que reciben un plan social, que en el lenguaje coloquial suele llamarse el planero, agrega otra fuerte línea divisoria. En un contexto de mayoría de percepción negativa, más del 80% de los antiperonistas lo ven como alguien que trabaja poco, que pretende derechos y no acepta obligaciones. Dentro de la minoría, el 62% de los peronistas lo ven como una oportunidad para una persona que necesita. La sociedad argentina tiene una desconfianza extrema en la política. Apenas un poco más de un tercio, el 35.6%, la ve como una herramienta de transformación. Pero el 60% cree que solo sirve para que los políticos se enriquezcan. Entre los peronistas, la visión positiva aumenta al 57%, pero entre los antiperonistas, la opinión negativa llega al 80%. Hay una clara mayoría que piensa que, como modelo teórico, la democracia es el mejor sistema de gobierno. Pero aún en términos teóricos, esa valoración positiva de la democracia está bastante lejos del 100%. Pero cuando vamos a la democracia argentina, la cosa cambia. La valoración es contundentemente negativa. Una amplia mayoría ratifica que, aún en situaciones negativas, mantuvo su convicción democrática. Pero casi un tercio de los argentinos, el 31.7%, pensó que otro sistema podía ser mejor. Esto es más inquietante aún. Más de un cuarto de los encuestados, casi el 28% en realidad, se manifestó de acuerdo con la posibilidad de que vuelvan los militares. Pero hay otro resultado, aparentemente contraintuitivo, que nos dice mucho sobre la calidad de la democracia argentina. En el nivel socioeconómico más bajo, el acuerdo con la posibilidad de que vuelvan los militares alcanza el 40%. Creo que estos datos dejan bastantes elementos para nuestra conversación de hoy. Muchas gracias. Participación en esta mesa va a tener un tono distinto al que hemos escuchado, porque nosotros hemos recibido datos, ¿no es cierto? Yo no voy a trabajar sobre datos, voy a trabajar sobre impresiones personales. 40 años de democracia, realmente hay que celebrarlo por los antecedentes, ¿no es cierto? La Argentina vivió un periodo democrático neto entre el 1914 y el 1930, y después pensamos a atravesar lo que yo denomino la tutela militar en la Argentina. Tutela militar que se desarrolla desde el 6 de septiembre del 30
hasta el 30 de octubre del 83, 53 años. La intención de la convocatoria está en que distingamos lo bueno y lo malo que ha producido este proceso democrático. Voy a decir como término general que lo bueno que produjo este lapso democrático es su propia existencia. Por lo tanto, ese es un dato importante. Pero inmediatamente voy a optar por uno de los dos caminos, lo bueno o lo malo. Primero voy a hablar de las sombras y después voy a hablar de las luces, de acuerdo al título de la conferencia. Primer tema que produce un efecto extraordinariamente riesgoso. La Argentina vive una tragedia social en este momento. Una tragedia social caracterizada por el 40% de pobreza, por el 40% también de trabajo en negro, y esos dos 40% están muy vinculados. Un proceso inflacionario que significa que el salario se deteriora entre el 6 y 7% de su monto cada mes. Y el salario deteriorado de esa manera afecta específicamente a quienes viven de una suma fija, que generalmente se vinculan con los mismos que dedican el 40 o 50% de sus ingresos a comprar alimentos. Y entonces el impacto de la inflación en ese ámbito social es absolutamente deteriorante. Es muy difícil que uno pueda concebir la democracia como sólida con un 40% de pobreza. Además de la inflación, genera un alto nivel de desigualdad. Y la desigualdad es un tema que en el mundo entero se ha convertido en un problema sustancial para la vigencia real del sistema democrático. Fue Rousseau el que dijo, sin igualdad no puede haber libertad. Y eso se está convirtiendo en un escenario posible. Además del drama social que acabo de describir muy someramente, la democracia argentina actual sufre profundas distorsiones en el campo institucional. Primero, ¿quién gobierna? Si hablamos de hoy, ¿quién gobierna? Gobierna, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República. Gobierna, según los diarios, la vicepresidenta de la República. Y es obvio que lo que estamos observando es una contradicción permanente entre dos líneas de acción. Eso distorsiona básicamente el presidencialismo argentino. Nuestra Constitución es una constitución presidencialista que le otorga al Poder Ejecutivo, a la cabeza del Poder Ejecutivo, la capacidad de decidir en definitiva. En los hechos esto no existe en la Argentina de hoy. En segundo lugar, voy a citarlo a usted, doctor Botana. Democracia de partidos, no. Democracia de candidatos, sí. ¿Y eso qué implica? En mi experiencia personal, como viejo militante político. Cuando hablamos de democracia de candidatos, estamos ubicando la esencia de la discusión en el tema electoral. Y la esencia de la discusión fijada en el tema electoral deja de lado los contenidos, por lo menos los subordina a las candidaturas. Hoy estamos presenciando claramente en Juntos por el Cambio un problema de esa naturaleza. Porque hay gente que quiere incorporar nuevos aliados a Juntos por el Cambio y hay otra gente que dice que no porque no le conviene para la interna. Entonces, lo electoral se ubica en una altitud, a un nivel más importante que lo ideológico o lo propositivo. En ese mismo marco, hoy la política argentina tiene una deformación ética profunda. Para muchos militantes políticos, el dinero se convierte en el objetivo básico. Y me parece que esto constituye una deformación ética profunda en un sistema, la democracia, que requiere el consentimiento público, la adhesión pública. Cuando la gente empieza a sospechar, como lo vimos recién claramente en esa encuesta que usted transmitió, que los del 67% de los consultados piensan que los políticos se dedican a la política para enriquecerse, es muy difícil que la realidad democrática sea consolidada. Además, el planteo electoral requiere instrumentos de ejecución. Y uno de los instrumentos de ejecución fue
es la grieta. La grieta se ha convertido en la sociedad argentina actual en la manera más utilizada para conseguir adhesiones. Y por supuesto, esta grieta, profundizándose perfectamente, nos lleva al desarrollo social que acabamos de percibir en los números. La gente piensa que es un país dividido y cada día más profundamente enfrentado. De ahí vamos, de la grieta, pasamos a la extensión de esa confrontación, cuando aparecen quienes utilizan el sistema para deteriorar el sistema. Nosotros tenemos hoy a un candidato que es potencialmente exitoso, Milei, que es diputado de la Nación, pero ejerce su diputación para destruir el sistema en el que está participando. Ese es el extremo de la grieta, pero es muy riesgoso porque adquiere un alto nivel de representatividad social a partir de la disconformidad. La aparición de Milei es la mejor demostración de los fracasos de la política argentina. Por otra parte, los instrumentos básicos de un sistema democrático, que son los partidos políticos, dan una sensación de dispersión y de falta de coherencia. En mi partido, la Unión Cívica Radical, hoy se está debatiendo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si vamos con Patricia Bullrich o vamos con Rodríguez Larreta. Y es imposible de que un partido funcione de esa manera, porque está claro que un partido político debe tener una dirección, una organicidad, una disciplina interna que encamine las cosas, aunque haya debates internos, pero que el desarrollo sea hacia un punto, no hacia cualquier punto. Otra cosa que me parece que ha alterado la esencia de la democracia es el cambio de la personalidad del peronismo. Y quiero subrayar qué quiero decir. ¿Cómo nace el peronismo? El peronismo nace a partir del concepto de justicia social. Lo que los peronistas, por eso lo vimos ahí en la encuesta, el primer resultado fue la justicia social. Cuando los peronistas identifican la democracia con la justicia social. ¿Por qué? Porque Perón, entre los años 46 y 51, 52, tuvo los recursos necesarios como para modificar la calidad de vida de mucha gente. Y eso se denominó la justicia social. Después, a partir del 51 y 52, la política económica del peronismo entró en un cono de sombra porque se agotaron los recursos de la Segunda Guerra Mundial y Argentina no se insertó en el mundo para mantener. Pero lo cierto es que el impacto del peronismo fue tan fuerte que se identificó profundamente con la justicia social. Hoy el peronismo es otra cosa. El peronismo, a mi criterio, es más bien una propuesta populista que funda su poder en la capacidad de apoderarse de los sectores de menores ingresos. Es decir, la pobreza facilita la acción de mucha dirigencia peronista. Y esto también es distorsionante. El Partido de la Justicia Social pasó a ser un populismo clientelar que no cumple la función histórica que venía cumpliendo. Otro problema que tenemos con la democracia argentina, entre las sombras, es la carencia de planes de mediano plazo en materia económica. La Argentina hace mucho que no tiene política económica. Yo diría que el último plan importante en ese campo fue el de Juan Zurduy, el famoso Plan Austral, que tuvo eficacia durante hasta 2 años y medio, que sea 3. Pero ahí hubo una propuesta técnicamente valiosa que sirvió. Después de eso no ha habido otra propuesta de esa naturaleza, profundizando el hecho de que la política argentina, y especialmente los sectores populistas, tienen un planteo de inmediatez, solo les preocupa el presente, y por lo tanto el mediano plazo está descartado, cosa que impide el desarrollo de políticas sistemáticas. Por último, entre los temas que yo menciono como sombra de la democracia, es la crisis educativa. La Argentina padece una muy importante crisis educativa que compromete el futuro. El futuro individual de quienes no llegan al conocimiento requerido y el futuro colectivo, que es la pérdida de calidad en el nivel de conocimiento. Si esas son las sombras que yo trato de describir, hay luces, porque en medio de esta situación de escepticismo, duda y sospecha que la Argentina está viviendo, hay que ver si hay alguien que cree que la democracia tiene luces. Y yo creo que yo voy a mencionar 3. Primero, el que ya mencioné. La democracia argentina ha logrado
superar el periodo de la tutela militar. Y eso es un logro excepcional. Porque además de superar la tutela militar, la forma de superarla determinó que la democracia consecuente, la democracia que surgió de esa superación, tuviese un alto nivel de legitimidad. El juicio de la Junta le dio a la democracia argentina un fortísimo nivel de legitimidad. Cuando yo era estudiante de Derecho, hace mucho tiempo ya, el debate en la facultad era entre la democracia formal y la democracia real. Es decir, en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se desconocía el valor fundamental de la democracia y de la institucionalidad democrática. Y se prefería invocar la democracia en la calle, la democracia callejera, como la democracia real, mientras que los partidos políticos no estaban divididos ni fracturados, pero tenían poca influencia en la sociedad argentina en ese momento. La experiencia militar de los años 70, como lo decía Alfonsín en sus discursos, nos demostró que lo instrumental era fundamental, que la existencia de un orden institucional, sistema de garantías, de derechos y garantías, era necesario para que pudiéramos seguir vivos, no solamente gozar de la libertad, sino seguir vivos. De manera que ahí viene este número de 40, 50, 60% de gente que prefiere la democracia argentina. El segundo elemento positivo que yo encuentro es el fin de la hegemonía peronista. Este gobierno, este proceso político actual demuestra que el peronismo ha perdido su carácter hegemónico. No era posible pensar en los años 60, 70 un peronismo que sostuviera que soportara calladamente este nivel de crítica y contradicción. Yo no me lo imagino a Perón sentado el domingo en su casa leyendo los artículos de Joaquín Morales Solá o los de Carlos Pañi y dejarlos seguir y decir que siguieran comentando. Cuando el peronismo tenía todo el poder, la libertad de expresión se limitaba porque el partido hegemónico dominaba el escenario y tenía los instrumentos para impedir la expresión de la libre expresión de las ideas. Hoy el peronismo ha perdido ese carácter hegemónico. No solamente ese carácter hegemónico, sino además ha perdido muchas elecciones seguidas, lo que ha deteriorado su condición de partido dominante. Creo que eso es una oportunidad para Argentina. No lo digo desde el ángulo, recién la encuesta que usted mostró, doctor, hablaba de peronismo y antiperonismo. Yo no soy antiperonista. Yo soy radical, que es otra cosa. Y eso significa que no tengo una visión negativa del peronismo en términos sociales. Cuando yo escucho hablar de gorilas y gorilismo, no solamente identifico una persona que no es peronista, sino una persona que además tiene culturalmente cierto nivel de desprecio con relación a la base social del peronismo. ¿Te acuerdas de los cabecitas negras? Entonces, eso es muy malo, muy malo. Por lo tanto, yo creo que el peronismo tiene que seguir siendo un partido político, tiene que convertirse en un partido político consistente con la democracia. Eso lo va a fortalecer la democracia. Y creo que esta es una oportunidad. La tercera luz que yo veo en el escenario consiste en, tal vez, nada más que tal vez, una mayor conciencia de la necesidad de impulsar en la Argentina un nuevo modelo económico. Me parece que están apareciendo signos que nos permiten pensar que ya hay más gente que comprenda que con la política meramente distributiva que se utiliza muy a menudo, la Argentina está cada día peor. Cuanto más política distributiva, más pobres. Esa es la cifra de eso. ¿Y por qué? Porque la distribución a partir de la no creación de riqueza, con una economía de baja productividad, es imposible de ejecutar. Yo creo que en la economía el Estado tiene que intervenir. En Estados Unidos, desde Lehman Brothers en adelante, el Estado proveyó a la empresa privada de cientos de miles de millones de dólares para salvar a los bancos. Si eso no es intervención, que diga Dios y lo diga. Pero me parece que eso tiene que estar compatibilizado con un programa de productividad y exportaciones que la Argentina tiene que adquirir rápidamente. Y la cuarta luz que percibo
esto también, esto que voy a expresar ahora es muy voluntarista. Yo percibo el futuro como una luz. En este sentido. Yo leo la crítica general de los economistas a la situación económica argentina, pero de vez en cuando me encuentro con alguno que dice, ojo, ¿qué pasa esto con el litio? ¿Qué pasa esto con la energía? ¿Qué pasa esto con el desarrollo tecnológico? Es decir, hay elementos en el escenario argentino futuro que pueden ayudarnos a encontrar el camino económico que consolida la democracia. Si ese futuro se concreta, entonces Alfonsín va a tener razón. Con la democracia se va a comer, se va a educar y se va a sanar. Ojalá lo logremos. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos académicos que han hecho uso de la palabra. Yo tenía una intención de invitar a Natalia, no sé si quiere hablar. Y después tenemos las intervenciones previstas de... Si quieren hacer ahora un aporte. De escuchar, pero bueno, conocía la encuesta que ha hecho nuestro querido colega. La presentación que hiciste hoy es mucho más picante, como me dijiste, ¿no? Y es creo que es una encuesta muy reveladora de un hecho que a mí me viene preocupando desde hace mucho tiempo, porque es un hecho planetario, del cual están exentos las autocracias y algún régimen de partido único extremadamente exitoso como China, ¿no? Este fenómeno planetario es el de la fragmentación, que es la gran diferencia que existe en esta etapa, en esta tercera etapa de la democracia, ¿no? Yo distingo en la democracia, en materia de representación política, tres grandes etapas. La primera etapa es la etapa que yo he denominado el orden conservador, digamos, ¿no? Lo que el radicalismo va a cuestionar a partir de 1890, que es una república gobernada por notables sobre la base del control del sufragio. Esa primera etapa coincide con el desarrollo de la primera revolución industrial. En esa primera etapa, la locomotora de la historia, como decían los sansimonianos y como decía Marx, no es una metáfora. El ferrocarril es la marca de la primera revolución. Y hay que reconocer que la Argentina tiene un éxito en esa materia espectacular. Y la rapsodia de Alberdi al ferrocarril, sobre todo en las bases, es una rapsodia sansimoniana, ¿no? En el ferrocarril educa, decía, llegó a ese exceso. La segunda etapa la protagoniza en la Argentina Hipólito Yrigoyen. Me han invitado a un homenaje el 3 de julio en el Congreso a Hipólito Yrigoyen, y lo haré. No tanto porque Hipólito Yrigoyen crea un partido, es el primer partido nacional que se crea en la Argentina, sino por el medio, ¿no? El radicalismo nace de abajo hacia arriba, ¿verdad? Sin ferrocarril, Yrigoyen no hubiera podido constituir un partido nacional. Y sin los recursos propios que tenía él para moverse de un punto a otro del territorio. Este momento que la Argentina pierde coincide con la segunda etapa de la Revolución Industrial, que es la etapa propiamente dicha que Raymond Aron llamaba la sociedad industrial contemporánea, ¿no? Esa sociedad industrial contemporánea lo que genera en materia de representación política es el partido de masas. El primer partido de masas, históricamente hablando, es el Partido Demócrata en los Estados Unidos, pero evidentemente aquí tenemos dos grandes corrientes, ¿no? La corriente, tres mejor dicho, la corriente liberal conservadora, los partidos de inspiración cristiana y sobre todo los partidos socialdemócratas. Y realmente es un gran éxito en ese periodo.
es un gran éxito en ese periodo, que nosotros lo hacemos con gran conflictividad a través del peronismo, porque el peronismo es un partido de masas con incorporación de organizaciones sociales en su seno, que el radicalismo nunca tiene. Y es un problema histórico muy importante para el radicalismo, muy importante. El peronismo, que se crea de arriba hacia abajo, sin embargo los tiene. Esa democracia, coincidente con la segunda etapa de la revolución industrial, es la que genera el estado de bienestar, que es la última gran respuesta que tiene, la democracia en este campo. Lo crea el estado de bienestar desde Roosevelt hasta Johnson en Estados Unidos, y lo que yo he vivido hace 60 años en Europa es, bueno, en Europa occidental, pletórico el estado de bienestar, a través de un fenómeno que la primera etapa no conoce, y que es el gran problema, el nudo argentino, para definirlo con una palabra simple. Es la dominancia fiscal capaz de generar recursos genuinos. Un orden fiscal capaz de generar recursos genuinos. Es el gran desarrollo de la fiscalidad. Hay una reacción a ello que encabeza Maggie Thatcher y Ronald Reagan, muy fuerte, porque ese momento coincide con la economía mixta y con el desarrollo de las empresas públicas. Lo de Thatcher es muy interesante, me tocó vivirlo porque estaba en Oxford en aquella época. Thatcher logra tirar abajo el sistema de empresas públicas, pero no puede tocar el Estado de Bienestar. Del National Health Service se mantiene intacto, lo cual demuestra la fuerza, digamos, histórica del Estado de Bienestar. La tercera etapa es la que estamos ahora, en la que estamos sobreviviendo ahora, sobre la cual yo tengo descripciones, pero veo un futuro muy, muy, muy incierto. ¿Por qué? Porque esta última etapa, en nuestra biografía, ¿no? Habrá otras. Esta última etapa de la revolución industrial es realmente gigantesca en materia científico-tecnológica. Yo no hablo de cambio, yo hablo de mutación, ¿eh? Las especies mutan, ¿eh? Acá hay una mutación que no sabemos hasta dónde nos va a llegar y que evidentemente parecería el cuento de Mary Shelley o de Frankenstein, ¿no? El que crea el monstruo ahora tiene miedo de que siga evolucionando y siga marchando hacia adelante, ¿no? Que es todos los problemas de la inteligencia artificial. Desde el punto de vista de la representación política, lo que se ha producido es que cada habitante, no digo cada ciudadano, cada habitante está generando su propia representación, a punto tal que cada uno se toma una fotografía. Se duplica, como dice Safransky, se duplica. Y además estamos en un proceso fenomenal en el sentido de que la velocidad del tiempo nos está poco menos que destruyendo, ¿no? La idea de la representación política, cuando se la crea en el siglo XVIII, es precisamente vencer al tiempo, lograr una distancia prudencial entre gobernantes y gobernados para que los gobernantes puedan resolver los problemas sin el riesgo de estar permanentemente atenazados por la plaza pública. Eso de la democracia real, que es verdad lo que discutíamos en la facultad en aquellos años. Bueno, en esto estamos en este momento, ¿no? Y creo que esta mutación está pegando muy, muy fuerte en los países más débiles. Los países más débiles están en América Latina. Digo, en el campo democrático. Está pegando muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y esta distinción que yo he hecho entre democracia de partidos y democracia de candidatos es un fenómeno concomitante con esta descripción socioeconómica y cultural que he hecho, ¿no? Tan esquemáticamente. Bueno, yo estoy impresionado por el fenómeno del surgimiento de candidatos. La idea del partido político es una idea uno desearía que fuera de educación teórica, pero fundamentalmente es de educación práctica. El último gran líder que tuvo el radicalismo fue
Raúl Alfonsín. En la biografía de Pablo Gerchunov, el mejor capítulo, la mejor parte para mí es la primera, donde cuenta cómo ese hombre se forma en un partido. Fundamentalmente en el Partido Radical de la provincia de Buenos Aires. No en el conurbano, además, en Chascomús, ¿no? Bueno, ese problema, que fue brillantemente resuelto por los partidos políticos en este momento, hablamos de Milei, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprendieron a mí fue el fenómeno de Macron en Francia. Macron fabricó una candidatura en pocos meses y liquidó, ahora se está tratando de recuperar, liquidó un partido liberal conservador muy fuerte que es el Partido Golista, nada más y nada menos. Unión por la República, que había fundado De Gaulle, pero que significó la incorporación de toda una corriente liberal, Antoine Pinet, Jacques Rueff y compañía, en un esquema de partido moderno bien armado. Eso, como un rayo, surgió Macron y el propio Partido Socialista empezó a sufrir y demás. Meloni en Italia estamos en la misma. Con Meloni en Italia estamos en la misma. Y no hablemos de los líderes que han surgido y que ellos mismos se llaman iliberales, por no decirse antidemocráticos, como el caso de Orbán en Hungría. Entonces, lo que estamos viviendo en parte es un reflejo planetario, ¿no? Un reflejo planetario que me preocupa muchísimo porque no sabemos, es como fuerzas que se han desatado que es muy difícil de encauzarlas, a no ser que creamos realmente que va a haber un ajuste espontáneo de estas cosas. Yo personalmente creo que sin la política no hay ajuste espontáneo de las cosas, pero en fin, es una posición muy personal. De modo tal que estamos frente a un problema enorme, y con esto termino, agudizado en la Argentina por dos tradiciones históricas muy fuertes. La primera tradición es el faccionalismo. El faccionalismo está en los orígenes mismos de la democracia argentina y dio en sus orígenes al radicalismo. Solo el genio de Irigoyen, que por segunda vez lo nombró a Alvear sucesor, logró salvar esa situación. Logró salvar esa situación. Fíjense lo que ha sido el faccionalismo en el Partido Socialista, lo que ha sido el faccionalismo en las filas conservadoras. Se devoraron ellos mismos. Y desde luego el faccionalismo en la fila del Perón. Muerto Perón, la cosa se complicó enormemente en ese campo. Si el faccionalismo se combina con la polarización, bueno, estamos mal. Estamos con un problema muy, muy serio, ¿no? Y lo estamos padeciendo en este momento. Dentro de las dos coaliciones, estas dos coaliciones daría la impresión que por momentos están al borde del colapso. Yo ruego que haya, digamos, no sé por qué, algún demiurgo que les inyecte a ellos un poco de espíritu de tolerancia y de comprensión, pero lo que está pasando hoy el día de hoy, por ejemplo, en Cambiemos, ¿no? Bueno, eso es histórico, eso es histórico, es una tradición histórica, las tradiciones son muy difíciles de doblegar. Así que bueno, tratemos de hacer de la necesidad virtud y confiemos en las luces de que habla Casella y de un dato que es fundamental y que lo ha señalado bien Casella, ¿no? Es la única democracia que ha durado. Y Constant siempre cita esta cita, ¿no? Constant decía que la legitimidad es la duración, ¿no? La legitimidad es la duración, ¿no? Y ha durado, ha durado. Si yo hubiese vivido ahí por el año 1912, 1914, que también evocó Casella, yo diría, bueno, estamos en un proyecto que va a durar, y duró. Se nos fue de las manos en 18 años, ¿no? Si uno dice que empezó la historia en el 12, ¿no? ¿Qué escenario tiene? Bueno, pues cuidado, vino la tragedia de la Primera Guerra Mundial. Eso le cayó a Irigoyen, pero es asombroso ver cómo Irigoyen logró superar la crisis de la Primera Guerra Mundial. La Semana Trágica fue un coletazo de eso, sin lugar a duda, del 17.
Pero en fin, esta es una nota al pie de página. En fin, estos son algunos retazos de trabajos que estoy haciendo, que exigen, digamos, un esfuerzo de virtud muy grande, ¿no? En el sentido de que virtud es no solo es el contenido ético, que es nuestro, de la democracia, sino la virtud, tal cual lo entendían los renacentistas con Maquiavelo a la cabeza, ¿no? La capacidad para ejercer el poder. Y acá veo, y acá si termino, veo con mucha preocupación que la democracia, la participación popular, se instauró en la Argentina con grandes liderazgos. Yo no puedo concebir la primera democracia sin Irigoyen, no puedo concebir la segunda democracia sin Alfonsín, y yo no puedo concebir la incorporación de los sectores populares sin Perón. Y hoy, evidentemente, estamos viviendo un panorama que una manera elegante de decirlo es el aura mediocrita. Bueno, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalio. Caballero. Ah, bueno, muy bien. Les agradezco la atención. Bueno, le alcanzo el... Tome como modelo de democracia a alguien que ha estudiado mucho el doctor Botana, que es Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville. Y vi lo siguiente: Tocqueville tiene miedo de 7 vicios a los cuales puede llegar la democracia. Esos 7 vicios son la tiranía de la mayoría. Él entiende que la mayoría se convierte en tirana en el momento que le falta moderación, en el momento que abusa de la fuerza y en el momento en que usa mal de los recursos. La segunda es la exageración de los principios. Los 2 principios que rigen a la democracia son la igualdad y la libertad. Y la exageración de uno de ellos, porque están acoplados entre sí. Y la exageración de uno de ellos lleva indiscutiblemente a la debilidad. Lo tercero es la corrupción. Tocqueville ve en la corrupción en la democracia, la corrupción que puede llegar a los funcionarios, y que esa corrupción se convierte en grandeza. Y esto es un problema serio. Lo cuarto es la arbitrariedad. Y él entiende por arbitrariedad el hacer que una autoridad individualmente haga lo que le plazca. Y esto nosotros, cada uno de estos puntos que tuvo miedo Tocqueville, de alguna manera, en la democracia en nuestro tiempo, la estamos viviendo. No solo en Argentina, a nivel internacional también. La otra cuestión es el despotismo. Y Tocqueville entiende que el despotismo es una autoridad no limitada por leyes. Que la autoridad que llegue no se encuentra limitada por leyes, y entonces esto supone un abuso de superioridad y un poder o fuerza en el trato con las demás personas. La otra cuestión es la inestabilidad legislativa que nos pone. Nos dice, tengan cuidado con esto de la inestabilidad legislativa, porque esa inestabilidad nace con la facilidad que pueden ser cambiadas las leyes. Y los fenómenos de inestabilidad tienen relación con 2 causas. Las voluntades cambiantes de los individuos, por un lado, y por otro lado, la omnipotencia que puede presentar la mayoría en un momento. Y el séptimo vicio que Tocqueville enuncia y que parece ser que por momentos los vivimos son las pasiones irreflexivas. Y esas pasiones irreflexivas nos pueden llevar a la posibilidad de la aparición de la violencia, o al individualismo y al nepotismo, o al hedonismo y a la inmadurez frente a determinadas situaciones. Y, por otro lado, nos puede llevar a la aparición de pasiones contrarias, ¿no? En que los hombres que conviven en regímenes democráticos quieren ser libres por un lado, pero por otro lado quieren ser tutoreados. Y entonces, a veces se prefiere la tutoría y
en desmedro de la libertad. Yo creo que este es uno de los problemas, mirándolo desde Tocqueville, uno de los problemas graves que tenemos en la democracia de nuestro tiempo. Y Argentina no está al margen de eso. Argentina no está al margen del hiperliderazgo que pudo tener Macron en Francia, o lo que está pasando hoy con las estructuras de cómo se está dando la arquipolítica a nivel internacional. Es solamente eso. Muchas gracias. Tengo que dar dos comentarios rápidos. Primero, soy optimista. Optimista. Creo que vivimos un periodo muy largo de democracia. Y eso nos ha, pero además en temas prácticos, se ha transformado en una sociedad abierta, que no lo era por mucho tiempo. No hablemos de cuando yo estudiaba, después que ustedes, ¿no? Y donde los problemas eran mucho peores. Pero la realidad era una sociedad hermética. Vos tenías que pensar lo que otros pensaban, ¿no? Otros, vos, ¿no? No quiere decir que era autoritaria. En esos, Argentina superó 53 años de militarismo. Es un logro extraordinario. El militarismo es un fenómeno condenado hasta en Naciones Unidas, está en la lista con el genocidio, por ejemplo, ¿no? Pero no hemos podido superar el problema de 8 defaults. Es decir, tenemos un problema serio. Ahora, ¿por qué? Rápidamente. Primero, no me sorprendió la encuesta. Salvo que eligieran antiperonismo me pareció un poco, no sectario en el sentido político, sino en el sentido, es una distinción un poco, me parece arbitraria, por dónde empieza uno, empieza otro. Pero eso no me sorprende porque el faccionalismo es la regla. Yo estoy acostumbrado desde que nací acá a el odio. ¿A qué? El odio. El odio de conservadores. He escuchado peleas, cosas de conservadores contra radicales y radicales contra conservadores cuando esa pelea había desaparecido. Pero desaparecido en décadas. Al contrario. Y fenómenos que ocurren y que no me sorprenden en mi ley. Por ejemplo, los conservadores preferían votar a un peronista que a un radical o a un socialista. Los radicales, ni hablar, ¿no? Bueno, y no me sorprende que haya gente que vote por que un peronista acá vote a Milei y que no vaya a votar a Juntos por el Cambio. Porque eso es parte de la regla argentina histórica facciosa, que me parece, por eso no me sorprende tanto. Lo que sí me sorprende son un par de cosas más. La mitad de la población es joven, por lo tanto que siga después de esto es rarísimo, cuando ahora las comunicaciones son individuales. Y lo otro que me sorprende profundamente es la corrupción. La corrupción. Es decir, que sea aceptada. No, es un fenómeno. 628096. Yo creo que este es un punto, el de la corrupción generalizada nos sorprende como regla. Y como que nadie puede ser honesto y es desconfiado si un tipo es honesto, ¿no? Con el doctor Casella hemos hablado esto muchas veces. 116280. Veo que hay gente que quiere molestar reiteradamente. Bueno, hay una anécdota famosa sobre esto en Francia. Una casa muy importante, como si fueran las novelas de Proust, suena un timbre y el dueño de casa se levanta de la mesa y se va, como a atender la puerta. Y todos los comensales se mueren de risa, porque atendía el teléfono, ¿no? Es decir, como que ya lo dominaba cuando... Ahora, volviendo al punto, la corrupción. Y el otro es yo veo la situación argentina muy desde afuera por temas que hemos hablado, no solo por haber sido diplomático, sino por ir mucho a universidades extranjeras, principalmente Columbia. En un análisis histórico moderno, ¿cuál fue la crisis argentina económica? La crisis del 29 fue una crisis de países agrícolas. Era así, muy golpeada la Argentina. Menos golpeada, muy golpeado los Estados Unidos, muy golpeado Canadá, muy golpeado algunos países europeos, no todos.
Gran Bretaña, menos. Por eso. Ahora, la Argentina, con una política que tuvo hasta en Keynes y en otro, pensó en la sustitución de importaciones y en una política de cambiar su matriz. La crisis de 2008 fue una crisis de países industriales, no agrícolas. Por eso la Argentina la sufrió mucho menos. La sufrió por otro motivo, pero no por ese punto. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? La Argentina en el año 43, 45, 46 eligió el corporativismo como actividad económica. Hemos discutido mucho esto, inclusive en sus orígenes, pero ese corporativismo no nos abandona. Los precios subieron 10 veces entre el 46 y 55. La crisis empezó en el 48, en el 52 fue una depresión. Pero nunca abandonamos eso. Hoy, es decir, si hoy España tiene un problema de corporativismo atenuado. Dio Si muchísimo ayer cuando Horacio Rodríguez Larreta... ¿Alguien se metió? Hasta el nombre aparece. Si Gran Bretaña no puede sostener el health service, está en quiebra en este momento, con quejas descomunales, la realidad es que tendríamos que pensar en una economía abierta, que es la que todos pensamos en alguna medida, porque todos pensamos que queremos ciudadanos independientes, pero no tenemos ciudadanos independientes, podemos una economía corporativa. Nadie tiene la plata, es que estoy muy cerca. Nadie tiene los medios para tener una posición independiente. Somos la mayor parte de esta población clientes. Y esa política clientelar nos... Yo creo que esa es la tragedia contemporánea. Tenemos que... ¿Vamos a poder tener una economía abierta? No. Y eso es un poco lo que le decimos a Milei. No solo porque no va a poder aplicar lo que dice que va a aplicar, que no sé si quiere realmente aplicarlo, sino porque acá hay una alianza, empresarios, gobierno, sindicatos, grupos sociales, que es indestructible. Yo pensar que vamos a tener un nuevo toque, ¿no? O una sociedad abierta como la que tuvieron en la época de Irigoyen, inclusive comparativamente, algunos periodos de peronismo son mucho menos cerrados que los actuales. Con lo cual, ese yo creo que es la tragedia argentina, que es lo que lleva a esta gente a opinar de esa manera. Esa falta de esperanza. Pero esa es la parte negativa. La positiva que creo que vivimos en libertad. Si no hay otro, pero Vamos a preguntar a los... entonces dos comentarios sobre, porque después de los datos son datos, no son mis opiniones, pero a veces hay que aclararlo si no parece que uno estuviera identificado con eso. Pero, sin embargo, lo que sí es cierto es que no puedo negar mi preferencia técnica por razonar sobre números, por razonar sobre datos. Eso es cierto. Yo prefiero hacer ciencia política, pues vos sabés por tradición y por qué, pero yo prefiero hacer ciencia política sobre datos. Mientras más duros, mejor. Después tengo esperanzas, tengo expectativas, tengo convicciones, pero no las mezclo. No, depende, uno puede, yo creo que tiene una enorme potencia explicativa, pero de eso para otra discusión, no es para hoy. Primero eso. Segundo lugar, un comentario sobre que siempre sale cuando discutimos la democracia en la Argentina, que es el peronismo. Coincido con lo que decía el doctor Casella. Hay una mutación fundamental en el peronismo que debe ser atendida, entendida y explicada. El peronismo es un proceso muy largo, lleva 70 y pico de años, y entonces hay que ver las mutaciones, pues un proceso social extraordinariamente complejo, a veces bueno, a veces no tan bueno, y ahora hay una mutación ostensible. Casella decía,
cómo había nacido sobre ciertas valoraciones, pero creo que todo el mundo acepta en general que en su etapa inicial, el peronismo era algo así como la expresión política del proletariado urbano industrial argentino. Hoy no es eso. Hoy eso que denominamos peronismo, y voy a hacer un comentario sobre eso, es la expresión del clientelismo, que es otra cosa totalmente diferente. Esa mutación debe ser atendida, observada y analizada, y si uno a eso, no ahora, pero podemos hacerlo otro día, le pone números, desafía políticamente hay que ocuparse. Por último, vos decías, uno dice, ¿por qué en una encuesta hecha la última encuesta es de noviembre ahora? Y uno dice, todavía sale una sociedad dividida entre peronistas y antiperonistas, pero eso parece una antigüedad. No. Así, cuando nosotros hicimos la investigación, no le pusimos ese nombre. Ese es el nombre que ponen ellos mismos a su autorreferencia y a la referencia de lo que ellos definen como distinto. Ellos, de la investigación empírica, surge esa caracterización. Y vaya a saber lo que quiere decir. ¿Quién sabe si quiere decir lo mismo que quería decir en 1945? Probablemente no. Y un último comentario. La democracia nos está desafiando. Siempre hemos visto riesgos, rémoras, obstáculos. Y siempre nos han desafiado y hay que ocuparse de superarlos. Y en términos democráticos se puede decir de ganarles. Y yo creo que ahora deberíamos mirar a una experiencia de la que yo me siento protagonista y que fue muy positiva, que fue eso que se llamó la renovación peronista. ¿Por qué lo traigo? Porque nosotros tuvimos, al abrirse el proceso democrático de los 80, el peronismo traía junto a sus potencias nuevas cosas viejas que no se sentían tan cómodos con esa apertura como tal. Y fue evidente, no voy a hacer nombres, todos ustedes se acuerdan. Y era nuestra responsabilidad ganarle a lo viejo para que fuera lo que en ese momento, yo no voy a decir un solo nombre, lo que anticipó un gran político peronista argentino que se llamó don Ángel Federico Robledo, de devolverle a la Argentina un partido capaz de expresar esos valores con un riguroso cumplimiento y convicción de las formas democráticas. Eso fue Robledo, eso fue la renovación, pero había que ganar y costó. Se ganó, le dimos a la Argentina un partido que fue la oposición del doctor Alfonsín, pero fue una oposición democrática y leal. Y creo que hoy día los que quieren seguir tienen obligaciones. Hay que ganar, porque hay que darle a la Argentina esa opción que hoy parece que está comprometida y hay que ser más que los otros, porque a veces uno lo trae y lo voy a traer hoy para terminar, aquello de que vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos para la política democrática. Muchas gracias. Vamos a ver si quienes están conectados por Zoom, hay alguien que quiere intervenir. Muy bien. Adelante. Muy breve. Escuché muy atentamente las importantes observaciones que hicieron todos, pero yo quisiera plantear el siguiente dilema. Sabemos que la democracia está en erosión en el mundo todo, las democracias occidentales y particularmente en la región, y ni hablar en nuestro país. De modo que ahí no agrego. Sin embargo, y más allá de
clivaje peronista, no peronista. Me parece que la Argentina arrastra una tradición nefasta que es separar la democracia sustantiva identificada con la justicia social de una democracia formal muy despreciada, pero que hoy es revalorizada y sin embargo discutimos una democracia republicana. ¿Y qué otra cosa sería una democracia como régimen político que no fuera republicana? Porque más allá de la crisis que vivimos, de lo muy bien señalado por Natalio del papel de los candidatos, yo me recuerdo lo que decía Ralph Dahrendorf: los partidos se han transformado, son meras maquinarias electorales, pero son necesarios como uno necesita un taxi si tiene que trasladarse a distancia y no tiene otro medio a mano. Por otro lado, digo, la democracia finalmente consiste en que la alternancia sea pacífica y no se derrame sangre, en que el poder se ejerza con los debidos controles, de lo contrario tenemos la corrupción, el abuso, lo que fue muy bien descrito por Tocqueville. Y en tercer lugar, la fuente de legitimidad de ese ejercicio del poder es esta ficción que es el pueblo o los ciudadanos. Entonces, hay que resolver sobre la base de la necesaria constitución de un régimen que prevea todos estos aspectos. Entonces, todo cambia. Tecnología de la comunicación, trolls, no se puede pensar la política como en el pasado, ni los partidos, pero para mí, democracia no es escindido de república y no puede ser identificado meramente con la idea de es una forma y por lo tanto, si yo no tengo controles o la representación del pueblo cuando pierdo la desconozco, no. Si no hay un sentido de compromiso alrededor de fines, hay faccionalismo. Y si no hay esto que yo señalo, me parece que no hablamos de democracia. Entonces yo, más que peronismo y antiperonismo, lo que veo que es realmente nocivo es esta idea de que podemos tener efectivamente una democracia sustantiva donde el pueblo elija a los jueces, etcétera, etcétera, y el poder se ejerza sin ningún control. O podemos tener una democracia en la cual haya condiciones para establecer el régimen, que sin tenerlas sabemos lo que pasa. Digo esto porque me parece que seguir discutiendo en términos de peronismo y antiperonismo nos introduce en un callejón sin salida. El peronismo se transformará una vez más, dejará este nefasto ropaje kirchnerista, es otra cosa. Muy bien, veremos lo que pase. Pero mientras tanto, la discusión que permanece es cómo se podría vivir sin controles, sin la posibilidad de darle la voz al pueblo y no solo a través de las elecciones, y cómo se podría vivir si no hubiera reglas para alternancia, habría sangre. Nada más. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay, sí, allí están pidiendo la palabra. Adelante. Que habilite el micrófono. Ah, El de él. Habilita tu micrófono. Yo tengo la palabra, sí. ¿Me escuchan? sí, ahora sí. Bueno, quiero continuar un poco con lo que decía Liliana. La democracia argentina, desde el punto de vista estrictamente básico, cumple con los requisitos mínimos de un régimen democrático, y sobre eso no hay ninguna duda. O sea, hay elecciones competitivas relativamente libres. Cuando gobierna un partido no mete presos a los opositores. O sea, es una democracia, si quieren, básica, mínima. Y el déficit es en su republicanismo, y esto es lo que quiero continuar con lo que decía Liliana. Ahora bien, ¿cuáles son las bases del republicanismo? ¿Qué significa que un régimen sea republicano? Bueno, la respuesta usual es la división de poderes. Ahora, sabemos muy bien que tanto en las democracias presidencialistas como en las parlamentarias, generalmente el Poder Ejecutivo y el Congreso están imbricados. O sea, salvo en la situación casi muy difícil que suceda en las democracias parlamentarias, un poco más probable en las presidencialistas, en la cual
el partido del Ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria. Salvo en esa situación, los dos están íntimamente relacionados. De modo que en la práctica, división de poderes significa que exista un poder judicial efectivo e independiente. Y ese es naturalmente, un gran déficit de la democracia argentina. Y todos somos conscientes de eso. Pero además, hay otro déficit importantísimo de la democracia argentina, que es la politización del Estado. Una democracia fuerte, republicana, requiere como precondición absoluta un Estado fuerte. Y lo que esto quiere decir es un Estado despolitizado con cultura profesional autónoma. O sea, cuando decimos que uno de los problemas serios de la economía argentina es que no tiene un Banco Central independiente, yo iría más allá de eso. Tampoco tenemos una AFIP independiente, no politizada. No tenemos una AFI independiente, no politizada. O sea, hay que reconstruir lo que en inglés se llamaría un civil service, sin el cual no es fácil concebir una democracia republicana. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para generar el tipo de poder judicial fuerte e independiente que requiere una democracia republicana? ¿Cómo hacemos para generar el Estado usable, para usar la expresión de Linz, que requiere una democracia republicana? ¿Cómo se hace? Y mi respuesta, después de haber dedicado muchísimo tiempo a estudiar la transformación de instituciones, es que no lo sabemos. O sea, cuando las instituciones colapsan absolutamente, es posible reconstruirlas si los que manejan el poder están orientados hacia su reconstrucción de una manera más funcional. Pero las instituciones que no han colapsado, ¿cómo se reconstruyen de una manera conducente a la democracia republicana? Francamente, no lo sabemos los científicos sociales. O sea, lo que haría falta es un gran consenso entre todas las fuerzas políticas importantes acerca de la definición de qué es lo que sería un poder judicial independiente y efectivo, qué es lo que sería una administración pública despolitizada y efectiva, cómo se transformaría lo existente de modo de llegar a lo que se quiere. Desgraciadamente, no veo ese tipo de consenso mayoritario en este momento. Bueno, más allá de eso, una debilidad profunda de la democracia argentina es el hecho de que no puede tener una sociedad civil fuerte, que aquí empezando con Tocqueville, que ha sido mencionado aquí varias veces, es una base esencial de la democracia. No puede haber una sociedad civil fuerte en una sociedad dual como la Argentina. Modo que realmente la pendiente es bastante vertical. O sea, necesitamos una transformación económica que reduzca el dualismo de la sociedad argentina y necesitamos una reconstrucción del Estado y del Poder Judicial. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra en Zoom? Si no, dejamos abierto. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario acá? Muchas gracias. Primero felicitar a los expositores, ha sido una tarde que he aprendido mucho. A las estadísticas, Chango, yo agregaría a lo de los planes los empleados públicos, porque también es una manera de distribucionismo. Pero pedí la palabra porque escucho mucho esto de que hay un poder judicial totalmente desprestigiado. Todos los sábados tenemos un Zoom con Enrique Bacigalupo, que está en Madrid, y él siempre habla también de lo pésima que es la Corte Suprema Argentina, porque cuando se habla de poder judicial generalmente se está hablando de la Corte Suprema. Y yo le pregunté el otro día por qué cree que la Corte Suprema Argentina es tan mala, porque es algo que se dice con mucha frecuencia, pero en última instancia
cuando fue el corralito o cuando hay algún evento, el ciudadano no duda en acudir a la justicia. Bueno, la respuesta que me dio es porque en la jurisprudencia de la Corte Suprema todavía figura los fallos de las Cortes Supremas durante los gobiernos militares. Y bueno, mi respuesta fue que con ese criterio también habría que derogar algunas leyes, empezando por la ley de cheques. Pero el descrédito de las distintas Cortes Supremas yo creo que ha sido impulsado por distintos poderes ejecutivos y en esto del faccionalismo es muy fácil encontrar la culpa de todo en el otro y ponerle la culpa del mal gobierno a los jueces. O sea, creo que hay que ser cuidadoso con decir que el Poder Judicial argentino está desahuciado. Es decir, yo no creo que sea así. Lo puedo ver de bastante costado estando en la justicia de la ciudad de Buenos Aires, que no es relevante en ese sentido, pero creo que es totalmente injusto el comentario y ameritaría, yo creo que cuando se hace, que se fundamente, no largar el comentario así, sino explicar por qué se considera que la justicia o un juez o una parte de la justicia es mala. Muchas gracias y... Bueno, estamos llegando al final, si no hay nadie que quiera hacer nuestro comentario. Yo les quiero agradecer a todos. Les confieso que tengo una preocupación suplementaria, que es cómo vamos a manejar o cómo vamos a hacer que converjan en el nuevo mundo la democracia con la explosión de las redes sociales, con la inteligencia artificial, con el dominio de nuestras conductas que se hacen a partir de la propia información que tiene la gente de nosotros mismos, de cómo nos dominan. Creo que este es un desafío que yo diría que es democracia cibernética, a ver qué es lo que nos vamos a tener que resolver. Y bueno, y comparto la preocupación de todos ustedes. Creo que el saldo de esta jornada es que vamos a tener un poco menos de dormir, vamos a dormir menos, se me ocurre, en los próximos días. Muchas gracias a todos.